Vamos a dar con el día de hoy a la clase, penúltima clase de transformaciones lineales y la antepenúltima clase del curso. Ya solo quedan tres. El día de hoy nos corresponde el estudio del contradominio de una transformación lineal. Y en este concepto de contradominio encontraremos lo que es nulidad, matrices de transformación, composición, transformación inversa, matrices de transición y semejanza y bases no estándar. Son conceptos que de alguna manera ya son familiares, bastante familiares en lo que hemos venido estudiando en segundo y tercer corte. Y el último video que les voy a grabar será de dos aplicaciones de los valores y vectores propios, videos que pueden ustedes ir al canal y consultar. Este les va a ser de gran utilidad para los ejercicios del último taller, ¿cierto? Que son, pues, alguna relación, ¿cierto? Al menos al comienzo guardan con transformaciones lineales, pero después ya es una matriz de 3 por 3 o una de 4 por 4 a la que se reduce todo y calcularle los valores y vectores propios. Ahí en esos dos videos está bastante bien explicado cómo hay que hacer todo el procedimiento para obtener lo que se pide. Hoy, bueno, vamos a estudiar el contradominio y todos los conceptos que vienen subsecuentes. Veamos entonces a qué hace referencia el contradominio de una transformación lineal y cómo hay que obtenerlo cuando lo piden en un ejercicio. Entonces, el contradominio o alcance, también se le llama de esa manera, contradominio o alcance de la transformación lineal T, contradominio o alcance de la transformación lineal T, denominado o simbolizado CN, CONTR de T, contradominio de T, es el conjunto de todos los vectores, es el conjunto de los vectores que son imágenes, se considera que son imágenes de los vectores de entrada. Es decir, si los vectores de entrada se consideran los B sub y pertenecientes al espacio vectorial V, vectores de entrada. Los vectores W pertenecen al espacio vectorial W mayúscula y se consideran a esto los vectores de salida o imágenes. A los vectores de entrada también se les llama vectores de entrada o preimágenes, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, el contradominio lo vamos a representar como el conjunto CONTR, contradominio de T, de vectores resultantes que se obtienen al aplicar la transformación lineal para cuando cada uno de esos vectores pertenece al espacio vectorial de entrada. Como ven, es un conjunto que básicamente se va a representar como los vectores linealmente independientes, pero con un procedimiento que va a ser específico a la hora de su cálculo. Y diagramáticamente, pues, el concepto es bastante sencillo también de entender. Suponga por acá que tenemos el conjunto de salida, por acá el conjunto de llegada y por acá un subconjunto dentro del conjunto de salida en donde se encuentra el núcleo. Entonces, si este es el conjunto de salida, este es el conjunto de llegada, la transformación para un vector por acá se da en este sentido
de tal manera que el vector B que está acá genere una imagen llamada W por acá, ¿cierto? Un vector que se toma de acá y un vector que llega hasta acá. Bueno, pues este vector, mediante esta transformación T se convierte en W, ¿cierto? A partir de este subconjunto de W, que es el que estudiamos la clase del día de ayer. Por favor, revisar este video. El video núcleo o kernel de una transformación lineal. Está ahí en el canal para que por favor lo miren. A estos elementos que están en el conjunto B se les llama dominio, mientras que a estos elementos que aparezcan acá, pero no todos, no todo el conjunto W, sino al subconjunto que contenga precisamente a estos vectores W, bueno, a esos son a los que vamos a llamar contradominio. Entonces terminemos, ya quedó opaco. Volvamos a escribir aquí el W y aquí el punto donde cae el vector. A estos es a los que se les va a llamar contradominio. En términos de conjuntos, esta sería la representación para una transformación lineal que va de D en W. Listo. Y sabemos que el contradominio de esta transformación es un subespacio vectorial de W, como claramente ahí el diagrama lo está indicando. El contradominio de T no puede ser vacío, porque pues contiene al menos al vector neutro. El vector neutro que es el que se obtiene al evaluar todas las variables en cero, ¿cierto? Como lo hacíamos para la prueba de un subespacio vectorial, la prueba del elemento neutro. Entonces, se sabe, este no es vacío. Empecemos entonces con el primer ejemplo para la clase del día de hoy de cómo hay que calcular el contradominio de una transformación lineal. Ejemplo número 1. Considere la transformación de R5 en R4. Estamos aquí mediante una matriz disminuyendo el tamaño del vector de 5 a 4 coordenadas en Rn, ¿cierto? Y esta transformación es precisamente la que se estudiaba en el video del kernel, donde A venía dada por los elementos 1, 2, 0, 1, menos 1, primera fila, 2, 1, 3, 1, 0, segunda fila, menos 1, 0, menos 2, 0, 1, tercera fila, y 0, 0, 0, 2, 8, cuarta fila. Esa es la matriz de transformación de R5 a R4 que nos da el problema. ¿Cierto? No era necesario hacer una deducción de la matriz por lo que ya estaba planteado. Bueno, dada esa matriz de transformación, entonces encuentre, la pregunta es, encuentre una base, para el contradominio de la transformación T. Bueno, la T dada por esta matriz, vamos a ver cómo se efectúa, cómo se lleva a cabo este ejercicio. Y varios de estos pues están planteados, por supuesto, ahí en el taller. Entonces, solución, procedamos. Lo primero que hay que hacer es escribir la matriz dada, o la matriz dada, no, sino la matriz asociada a la transformación, aquí al menos fue dada. Se escribe la matriz en forma traspuesta. Entonces veamos cómo escribir esta matriz en forma de traspuesta. Ya sabemos, es escribir las filas como columnas, ¿cierto? Y que en este caso nos dice que la primera fila tiene por elementos 1, 2, menos 1, 0. La segunda 2, 1, 0, 0.
la tercera 0, 3, menos 2, 0, cuarta 1, 1, 0, 2 y quinta menos 1, 0, 1, 8. Listo. Ahí ya escribimos la matriz asociada a la transformación en su forma traspuesta. Después de que ya la tenemos en su forma traspuesta, como siempre, efectuamos la reducción del sistema, o aquí de la matriz, mediante el procedimiento Gauss-Jordan, el infalible, el de siempre, Gauss-Jordan, para obtener, ¿cierto?, las filas de ceros que nos van a ir saliendo mediante las operaciones de entre filas, las de siempre, intercambio, múltiplo escalar y suma, o simplificación o amplificación de la. Bueno, entonces procedamos a este ejercicio de Gauss-Jordan, que es básicamente lo que hemos venido haciendo a lo largo de todo el curso. La primera instrucción que podemos darle depende de que si está o no ubicado el pivote en la primera entrada. Efectivamente, aquí está. Como vemos, ese pivote ya es unitario y con ese pivote nos vamos a apoyar para eliminar este 2, este 1 y este menos 1. Entonces, las instrucciones clásicas de siempre: duplique la fila pivote y réstela con la fila 2 para ubicar ese resultado en la nueva fila 2. La fila 3 no necesita instrucción, ahí ya está el 0. Reste la fila 1 con la fila 4. Ubique ese resultado en la fila 4 para eliminar este 1. Y sume la fila pivote, que es la 1 con la fila 5, para ubicar ese resultado en la fila 5 y eliminar este menos 1. Bueno, entonces, procedamos. Esto sugiere que la fila 1 pues no cambia, evidentemente es la fila pivote, y que la fila 3 tampoco va a cambiar. Entonces las escribo. 1, 2, menos 1 y 0 no cambia. Fila 0, 3, menos 2, 0 tampoco cambia. Bueno, 2 veces la fila 1 menos la fila 2. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por menos 1 da menos 2. Menos 2 más menos 0. Menos 2 menos 0 da menos 2. Y como aquí ambos son ceros, entonces queda 0. Bueno, ahí creo que ya hemos obtenido nuestra primer fila de ceros, sabiendo que como estas dos filas son iguales, ahorita cuando las restemos la producirá. La segunda instrucción que por aquí planteamos fue la diferencia entre la 1 y la 4. Para clavar aquí el 0 que necesitamos, efectivamente 1 menos 1, encajamos aquí el 0. 2 menos 1, 1, esta la podemos usar de pivote ahorita. Menos 1 menos 0 da menos 1 y 0 menos 2, menos 2. La suma con la 1 y la 5, ¿cierto? Elimina esta entrada y efectivamente 1 con menos 1 nos da 0. La suma 2 con 0 da 0, menos 1 con 1 da 0 y 0 con 8 la suma da 8. Bueno, entonces, habíamos mencionado, ¿cierto? Que la resta entre estas dos produce la primera fila de ceros. Vamos a ver si salen más, posiblemente sí. Entonces, hay que decidir cuál de estas dos filas hay que ubicar en la fila pivote número 2. Normalmente uno escogería esta, ¿cierto? Porque ahí ya está el 1, está unitario y está pues bien ubicado todo, solo faltaría un intercambio. Pero yo voy a elegir el día de hoy esta. Y eso porque tiene una ventaja que no tiene esta fila. O sea, al comparar estas dos filas, encuentro la ventaja que, si bien aquí tengo que dividir toda esta fila entre dos para convertirla en unitaria, este 0 con relación a este menos 1 es una ventaja, porque sugiere que al haber ya una entrada nula en esa posición, economizo o disminuyo en 1 el número de instrucciones para el siguiente paso. O sea, estratégicamente lo voy a hacer con esa intención. Así que la fila pivote será la número
5. Entonces, como la fila pivote es la 5, la ubico aquí en la 2, ¿cierto? Como de costumbre. Y comienzo por ahí. Sería la fila número 5, la parto a la mitad y la localizo, la ubico en la fila 2. Pivote. Listo. Voy haciendo de una vez las operaciones para ir obteniendo de una vez los resultados. Eso. La fila 2 es la que va acá. Entonces, que le saque la mitad. Queda 0, mitad de 2, 1, mitad de 0, 0, mitad de 8, 4. Listo. Luego dice, esta y esta, al restarlas, van a producir la primera fila de ceros. Entonces, si resto la fila 2 con la 3 y ubico, como siempre, la fila de ceros en la última, que aquí sería la 5, pues obtengo 0, 0, 0, 0. Luego escojo cualquiera de estas dos para ubicarla en la tercera, podría ser la misma fila 3, ¿cierto? Y utilizo la fila pivote para eliminar este 3, o este 3 es lo mismo, no es la misma fila. Entonces, en ese caso, la instrucción que le daría sería duplicar la fila 3, duplicar la fila 3 y restarle el triple de la fila pivote, que aquí es la 5. Esto ubicaré en la fila 3. Entonces, tomo esta y esta, ¿cierto? Esta de acá por 2 y esta de acá por 3. Quedará 2 por 3, 6, menos 3 por 2, 6, igual a 0. 2 por menos 2, menos 4, menos 0, menos 4. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Ah, esta vez acá, menos 4. Menos 4. Quito esto para evitar la confusión. Aquí va a ser un 0. ¿Sí? Es. Sí, había olvidado ponerle el 0. Ahora sí. 2 por menos 2 menos 4, menos 0. Menos 4 menos 0 menos 4 va a estar acá. Y 2 por 0 da 0. 0 menos el triple de 8. Entonces 3 por 8, 24. Aquí va menos 24. Lista la instrucción, lista la fila. Vamos con la 1 y con la 4. Entonces aquí basta con duplicar la fila 4 para restarla con la fila pivote que es la 5. Entonces me quedaría fila pivote, que es la 5 menos el doble de la fila 4. Ubique este resultado en la fila 4. Me quedará 0 y 0, 0 acá. Fila pivote 2 menos el doble de 1, 2. 2 menos 2, 0 acá. Aquí tendría un 0 menos el doble de menos 1. O sea, menos por menos más 2. 0 más 2, 2. Fila 5 es 8 menos el doble del menos 2. Menos por menos más, 2 por 2, 4. 8 y 4, 12. Lista la fila número 4. De hecho, podemos aquí notar que esta fila es múltiplo escalar de esta fila. O sea, nos va a salir una segunda fila de ceros. Note la comparación y esta de acá, la segunda, es menos 2 veces la fila de abajo. ¿Cierto? Entonces, eso ya va a garantizar una nueva fila de ceros. Y por último, la que me hace falta, que es la fila 1, ¿cierto? La fila 1, con la fila pivote, que es la fila 2, pero ahí sí toca sacándole la mitad, ¿no? A la fila 5. La fila 5, que es la pivote, con la fila 1. La instrucción sería fila 1, para que no cambie este 1, menos la mitad de la fila 5. Esa operación encájela en la nueva fila 1. Veamos qué queda. 1 menos 0, 1. Listo. Bien, no se cambió. 2 menos un medio, ¿no?
Pero no es necesario aquí sacarle la mitad porque ya está el 2, ¿no? Entonces simplemente la resta, simplemente la resta, así nomás. Uno menos cero, uno y 2 menos 2 0. Ya, se logra, ¿no? No necesito sacarle mitad. Menos uno menos cero menos uno. Y cero menos 8 menos 8. Listo. Entonces, con esta sencilla instrucción, solo restarlas. Ya tengo la fila uno, la nueva fila uno. Entonces, que fue fila uno menos fila 5 igual a esto. Por último, entonces, como les decía acá, esta fila es múltiplo escalar de esta. Por lo tanto, al hacer la diferencia entre ambas, pues obtendré una nueva fila de ceros. Y como necesitaría un tercer pivote para eliminar este menos uno que vemos acá, ¿cierto? Ese menos uno lo haría sacándole la mitad a la fila 4 y ubicándole en la 3. Entonces voy a darle las instrucciones, nuevas instrucciones para ir obteniendo la última parte del procedimiento Gauss-Jordan. La fila 2 no cambia, claramente. La fila 3, la fila 3 ahora será el resultado de sacarle la mitad a toda esta fila 4. Un medio de la fila 4, ubíquelo en la fila 3. Listo, y empecemos por ahí. Entonces, bajo esa instrucción, la fila 3 queda 0, 0, 1, 6. Bajo esa instrucción. Listo. Esta fila no cambia, obviamente. Ahí ya hay una fila de ceros. La 2 es otra que no cambia. 0, 1, 0, 4. Por lo que aquí había un 0, no hay que cambiarle nada. La fila 1 sí va a cambiar. Y la fila 4 ahora se va a obtener como una nueva fila de ceros mediante la instrucción dos veces la fila pivote, que es la fila 4, sumándolo con la fila 3. O sea, duplico esta de abajo y al sumarla con la de arriba me da ceros. Eso lo colocaré en la fila 4. Queda entonces acá 0, 0, 0 y 0. Falta la primera. La primera fila, para eliminar, ¿cierto? Este menos 1 utilizando este 2 de pivote, ahora sí requiero la mitad de la fila pivote. Ahora sí se requiere la mitad de la fila pivote. Entonces, uno, la fila 1 se sumaría, porque hay signos cambiados, aquí más, aquí abajo más, aquí arriba menos, signos cambiados, se suma con la mitad de la fila pivote, que es la 4, y ese resultado lo coloco en la fila 1. Eso garantizará el 0 aquí en esta entrada. Me queda entonces lo siguiente. 1 con 0 no cambia, da 1. 0 con 0 no cambia, da 0. Menos 1 más la mitad de un medio que es 1 da 0. Y menos 8 más la mitad de 12 que es 6. Menos 8 más 6 me da menos 2. Tengo entonces ya en su forma escalonada, reducida, la matriz traspuesta de la matriz de transformación asociada a T, a la transformación lineal T. Ahí daba menos 2, ¿cierto? Menos 2. Listo. Entonces, en esta matriz vamos a identificar los siguientes tres vectores. Nótese entonces que el primer vector sería este, llámelo W1. El segundo vector sería este, llámelo W2. Y el tercer vector sería este, llámelo W3. Por lo tanto, una base para el alcance o contradominio, así se le llama alcance o contradominio, de la transformación T es
B mayúscula de base, corchete, y escribo 1, 0, 0, menos 2. Primer vector. 0, 1, 0, 4. Segundo vector. 0, 0, 1, 6. Tercer vector. Listo. Así es entonces como hay que obtener los alcances o contradominios, ¿cierto? De una transformación lineal. Entonces, en esta base queda escrito ese alcance. Quizá la pregunta sería ahí, bueno, ¿y cómo queda escrito el contradominio? Vamos a ver cómo se escribe. W1, W2, W3. Bueno, el contradominio se escribirá de la siguiente manera. Listo, veamos. Entonces, contradominio, contradominio de la transformación lineal T es, asóciale a este primer vector un escalar cualquiera, digamos T, a este asóciale otro escalar cualquiera, digamos S, y a este asóciale otro, digamos L. Tres escalares distintos, y reales, por supuesto, pertenecen a los reales. Entonces, la combinación lineal T veces el vector W1, 1, 0, 0, menos 2, más S veces 0, 1, 0, 4, más L veces 0, 0, 1, 6, sabiendo que T, S y L pertenecen a los reales. Esta será entonces la notación que uno utilizaría para el contradominio de una transformación lineal. Bueno, el segundo concepto que vamos a trabajar el día de hoy depende de dos definiciones que vamos a dar a continuación. Por un lado, vamos a dar la definición de nulidad. Y por otro lado, vamos a dar la definición de rango. Entonces, la hipótesis es la misma para ambos y es sea T, D, B, en W, una transformación lineal. Tiene su matriz asociada, etcétera, etcétera. La nulidad corresponde a la dimensión del núcleo de la transformación lineal T y se denota como, vimos en el segundo corte, null de T, nulidad. Por su parte, el rango corresponde a la dimensión del contradominio. Contradominio de T. Este se simboliza como RAN, rango de T. Entonces, el siguiente teorema es de bastante utilidad porque simplemente es el planteamiento de una unidad. Dos números que al sumarse dan la unidad. Listo. Bueno, si no da la unidad, entonces igual obtendremos una cantidad que puede plantearse como la dimensión, que relaciona la dimensión del contradominio, la del núcleo y la del dominio. El teorema dice como sigue. El, el rango de la transformación lineal más la nulidad de la transformación lineal es igual al número de vectores o dimensión del dominio. Este n de acá se llama dimensión
del dominio. Y se simboliza como DIM, dim, dimensión de la transformación. Esta expresión la vamos a utilizar para el siguiente ejemplo. Hay ejercicios en donde dada una transformación, ¿cierto? Pues piden identificar cuánto vale el rango, cuánto vale el núcleo, la nulidad y cuánto vale la dimensión del dominio, ¿cierto? Un número de vectores de la transformación linealmente independientes. Bueno, veamos entonces el siguiente ejemplo a ver cómo utilizar esta ecuación. Ejemplo número 2. Listo, nos dice lo siguiente. Considere la transformación de R3 en R3, de R3 en R3, de tal manera que en el espacio de salida, este es el de llegada, salida, llegada, en el espacio de salida se está tomando un vector con componentes x1, x2 y x3. Este vector, mediante la transformación, produce un nuevo vector que es x1 menos 2x3, x2 más x3 y 0. Esta es la transformación que produce este vector. Entonces, aquí nos piden hallar la nulidad. Halle la nulidad. La nulidad de la transformación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Es plantear esto en forma matricial para identificar cuál es la matriz de transformación y luego identificar cuánto vale la dimensión del núcleo y cuánto vale el rango de la transformación, que la diferencia pues nos daría la unidad, ¿no? Eso es lo que dice acá, haciendo el despeje. Este es el que hay que despejar, la nulidad. Bueno, entonces, solución. Veamos cómo se resuelve ese ejercicio. Aquí no nos están dando una matriz, como en el ejemplo anterior. Toca escribirla, ¿cierto? De acuerdo a lo que está aquí planteado, toca identificar la matriz. Y para identificarla, pues es bastante sencillo. Podemos hacer lo siguiente. Bueno, como este vector de transformación, esta matriz de transformación o transformada lineal T actuando sobre B puede escribirse en la forma la matriz que estamos buscando actuando sobre B y produce un vector W. Este de acá sería el vector W, ¿cierto? Estamos viendo que esta de acá sería la componente 1 de este vector B. Esta de acá sería la componente 2 de este vector B. Y esta que ya es conocida, vale 0, es la componente 3 de ese vector B. Entonces, podemos plantear un sistema de ecuaciones que sería para W1, X1 no tiene X2, tiene 2X3 y se igualaría con la primera componente. Planteamos un sistema de ecuaciones para la otra, sería no tiene X1, tiene X2 y tiene X3. Esto se iguala a W2 para la segunda componente. Y la tercera es 0. Entonces, 0 es igual a W3. Entonces, claramente aquí ya se puede identificar cuál es la matriz. Pues como podemos notar, ¿cierto? Estamos trabajando con un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, en donde la primera columna apenas tiene entrada no nula en la posición 11. Aquí iría un 0 y aquí iría un -2. La segunda fila, columna sino fila, aquí tiene entrada 0
aquí el 1 y aquí el 1 positivo también. Y la tercera fila es ceros. Esta matriz, al actuar sobre el vector con entradas x1, x2 y x3, ¿cierto? Que son las componentes del vector de salida o preimagen, W, llamada B, producen una imagen, la imagen de B o vector W, vector de salida, de llegada, que sería W1, W2 y W3 con la certeza de que W3 vale 0, ¿cierto? Esta es la transformación que está planteando aquí el problema, vale 0. Conocida entonces esta matriz de transformación, ¿cierto? Con ella ya podemos empezar a trabajar los dos cálculos que necesitamos para averiguar los dos datos y reemplazar en la ecuación. Esta es la matriz de transformación A, este es el vector B y este W. Listo. A por B igual a W. Bueno, entonces, conocida la matriz de transformación, ¿cierto? ¿Qué notamos? Notamos que la dimensión, la dimensión del dominio, simbolizada con dim o con n, equivale o corresponde al número de, al número de entradas, ¿cierto? De componentes del vector B. Estamos viendo que tiene x1, x2, x3 de tres componentes. Entonces, como tiene B tres componentes, entonces podemos decir que la n o la dimensión de la transformada, también se le puede colocar como dimensión de la matriz, es la misma, pues la matriz es la que define la transformación, ¿cierto? Es igual a 3. Así que ahí ya tendríamos uno de los dos datos que necesitamos. El otro dato, entonces, diremos lo siguiente, ¿cierto? El contradominio hay que sacarlo para identificar el rango, ¿no? Entonces, planteamos la matriz dada en forma traspuesta. Escribimos en forma traspuesta. La matriz dada 1, 0, menos 2, ahora queda en forma de columna. 0, 1, 1, ahora queda en forma de columna. Y 0, 0, 0, ahora queda en forma de columna. Escribimos ahí la matriz traspuesta. Bueno, al hacer esta matriz traspuesta, lo único que nos permite hacer, que ya está el pivote acá, es duplicar la fila 1 y sumarla con la 3 para eliminar este menos 2, encajar ahí un 0, ¿cierto? Localizando esta instrucción en la fila 3. Esto nos permite hacer nada más por ahora, ¿cierto? Vamos a ver si más adelante nos permite más. La fila 1 queda igual, 1, 0, 0. La fila 2 queda igual, 0, 1, 0. Y la fila 3, entonces, 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 0, 0, más 0, 0. Nos dio exactamente la misma segunda fila. Entonces, sí nos permite hacer darle una instrucción más. Y esa última instrucción, pues es la resta, ¿cierto? Fila 2 con la fila 3, la localizo en la fila 3. Esto generará una nueva fila de ceros en este caso, ¿verdad? Que es la tercera. Y la otra, pues las otras no cambian, ¿no? Se sabe que la fila 1 se conserva, 1, 0, 0. La 2 también se conserva, 0, 1, 0. Y la 3, pues es fila de ceros, 0, 0, 0. Entonces, esto nos ha mostrado que la obtención de
este y este como vectores linealmente independientes. Recuerden que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Que llamábamos a este vector W1 y a este vector W2, y eso pues era la base del contradominio. Aquí están pidiendo es la dimensión del contradominio. O sea, la dimensión del contradominio es lo mismo que llamábamos el rango. Entonces, el rango de la transformación o de la matriz A es igual a 2, ¿cierto? Por estos dos que obtuvimos. El número de vectores linealmente independientes de haber hecho Gauss-Jordan a la traspuesta. En conclusión, si ya tenemos que el número de vectores de la dimensión del dominio era n igual a 3 y que el rango era 2, la diferencia, ¿cierto? Es lo que nos van a preguntar como la nulidad. Veamos por qué la diferencia. Entonces, teníamos por acá que la suma del rango que nos dio 2 y la suma de la nulidad, que es la que preguntan, es igual a n que nos dio 3. Entonces, 2 más nulidad igual a 3. Tendríamos según esa ecuación. Así que reemplazo, tendríamos, tendríamos el rango de la transformación, que aquí nos acabó de dar 2, más la nulidad o dimensión del núcleo, que es t, esta es la incógnita, es igual a la dimensión del dominio. Dimensión de t, que era n, y esa n nos había dado 3. Por lo tanto, esta ecuación, 2 más nulidad igual a 3, pues nos queda que la nulidad es igual a 1. Listo, así se calcula entonces el dominio, el contradominio, la nulidad, el rango, ¿cierto? Recibe varios nombres, pero pues técnicamente significa varias de esas cosas emparejados, ¿cierto? Los dos conceptos significan lo mismo. Listo, y con eso pues podemos dar por concluida la primera parte de la clase del día de hoy. Ahora vamos con la segunda parte de la clase del día de hoy, que son matrices de transformación lineal. Matrices de transformaciones lineales. Veamos entonces cómo se definen las matrices de transformaciones lineales. Dice la teoría que la representación matricial, la representación matricial de una transformación lineal ofrece una gran variedad de ventajas teóricas. Por ejemplo, las siguientes. Por un lado, si nos dan la representación transformada lineal de R3 en R3 dada por un vector de salida con componentes x1, x2 y x3, sobre el cual estaría actuando la transformación y cuyo resultado es a lo que llamaríamos el vector W. Digamos que para esta sería 2x1 más x2 menos x3. Primera componente sería esa, ¿cierto? Toda esta sería W1. Otra combinación lineal, menos x1 más 3x2 menos 2x3
esta sería la segunda combinación lineal que define la segunda componente, W2. Y por último, la tercera combinación lineal, 3x2 más 4x3. Esta sería la tercera componente, W3. Listo. Bueno, esto habría que representarlo en forma matricial. Entonces, en forma matricial, ¿cierto? Vamos a ver una de las ventajas que está mencionando ahí el enunciado. Como vimos anteriormente, la matriz A, ¿cierto? La matriz A la encontramos reemplazando, ¿sí? O ubicando, ¿sí? Localizando en la primera fila todas las entradas de la primera componente. Luego haríamos lo mismo en la segunda fila, todas las entradas de la segunda componente. Y por último, las entradas de la tercera componente en la tercera fila. ¿Cierto? Como vemos ahí, esto nos economiza una buena cantidad de pasos. Nos quedaría la matriz de transformación, 2, 1, menos 1, este y este, 2, 1, menos 1. Luego, menos 1, 3, menos 2, menos 1, 3, menos 2. Y luego no tiene el 1, tiene el 3 y tiene el 4. Entonces es 0, 3 y 4. Listo, esa sería la matriz de transformación, ¿cierto? Entonces la clave para construir esta ecuación matricial, ¿cierto? Esta que plantean acá, radica en determinar la forma en la que actúa esa transformación T sobre una base del espacio vectorial B. O sea que una vez que se conoce la imagen W de todo el vector de la base, pues es posible aplicar las propiedades de las transformaciones lineales para determinar su producto entre A y el vector de entrada B. Por ejemplo, entonces, vámonos a, vámonos a esta transformación, por ejemplo, transformación que proyecta vectores sobre el plano o sobre otros vectores. Ejemplo, ejemplo número 3 para el día de hoy. Entonces, dice de la siguiente manera, considere los vectores, el vector B con coordenadas X y Y. X1, X2, aquí le cambio los subíndices por XY, clásico en dos dimensiones. El vector unitario Y, como ya lo conocemos, sería el que tiene componente 1 en la primera y 0 en la segunda. Y el unitario J sería el contrario, 0 en la primera y 1 en la segunda. Estos son los famosos vectores unitarios que se utilizan en física. Vectores unitarios. En N2, claramente. Mi plan. Vectores unitarios en N2. Listo. Vamos a proyectar la transformación que proyecte, describa, entonces sería ahí el enunciado, describa la transformación lineal que proyecta, escriba la transformación lineal que proyecta el vector B sobre, digamos, el I. Escojamos uno de los dos. Proyecta el vector B sobre el unitario I. Y miraremos pues qué se obtiene, ¿no? Gráficamente. Esta pues la escogí en dos dimensiones precisamente por la facilidad de representación gráfica que me deja hacer el ejercicio. Entonces, solución. Vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de estas características. Sabemos que de segundo corte, bueno, y también de comienzos de tercer corte, la definición del vector proyección
de uno sobre otro, ¿cierto? Llame proyección de B sobre U, se definía como el producto punto, ¿cierto? Entre el vector B, el vector U, dividido el producto punto entre el U con el mismo, y todo esto era un escalar que iba a lo largo del vector U. Nótese entonces que este vector U, o sea, sobre el cual se está haciendo la proyección, aparece posicionado en 4 lugares. Y que el vector que se está utilizando para hacer la proyección, ¿cierto? O sea, el que se proyecta, es B y solo aparece en un sitio. Bueno, entonces, si aquí me están diciendo que utilice este vector B con esas coordenadas y que lo proyecte sobre el vector I, claramente lo que hay que hacer es B, cambiarlo por coordenadas X y cambiarlo por 1, 0 y efectuar todos los cálculos. Nos quedaría proyección del vector B sobre el vector unitario I, descrito de la siguiente forma. El vector B es el que tiene componentes X, Y en producto punto con el unitario I, que es el que tiene 1, 0. Luego ese vector unitario 1, 0 va por todo lado. Acá, acá, y todo esto es una cantidad, ¿cierto? Entonces 1, 0 ahí. Recuerden, ¿no? Todo esto es un número. Aquí va con paréntesis, aquí no se lo escribe. Es un número. Entonces hay que obtener ese número, ¿cierto? Ese número sería, bueno, como ya sabemos, el producto punto entre dos vectores sería aquí primera componente con primera componente más segunda componente por segunda componente. Entonces sería x por una x más y0, la x arriba. Abajo multiplico primera con primera y sumo segunda con segunda, me da 1. Entonces x sobre 1. Multiplicándose con el vector 1, 0. Este sí queda escrito con la forma de un vector, precisamente porque la proyección no es una escalar, sino un vector. Luego, esto lo multiplico con este y este, ¿cierto? Propiedad distributiva, y obtendré que el vector que me están pidiendo, tiene componentes X en la primera y 0 en la segunda. Muy bien, es bastante sencillo de obtener, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Significa que lo que acabamos de obtener es una transformación lineal dada por, ya podemos especificarlo con mucho más detalle, transformación lineal dada por transformación de R2 en R2, ¿cierto? Porque pues se toma vectores en el plano y entrega vectores en el plano, es lo que acabamos de ver. Esto pertenece a R2, claramente, R2 en R2. El vector de entrada, B, así como lo asumimos por acá, tiene componentes X, Y. Mientras que el vector de salida W, ¿sí? Más conocido como transformación sobre V, nos produjo este resultado, X, 0. Entonces, esta transformación, como vimos en un video anterior, con aplicaciones geométricas de las transformaciones, ¿cierto? Se puede representar en el plano sin ningún inconveniente. Veamos cómo quedaría. Tendríamos por acá el eje Y, tendríamos por acá el eje X, listo, eje Y, eje X, y supongamos que el vector B está en el primer cuadrante. Entonces, dígase que desde acá puedo suponer que esta flecha está representando al vector B. Si B tiene componentes XY, ¿cierto? Entonces damos por entendido que su proyección sobre el eje X es la componente X y que su proyección sobre el eje Y es la componente Y.
tal y como estábamos esperando, ¿cierto? Nada del otro mundo, simplemente las componentes como deben ser y como deben estar. X por acá, Y por acá. Listo. Si vamos a proyectar ese vector con esas coordenadas sobre el vector unitario, entonces tendríamos que definir por acá el vector unitario, pintémoslo de color rojo, ¿cierto? Igual como una flecha, así como el vector B, pero como una flecha. Entonces puede ser así. Listo. Este que sea el vector unitario Y. ¿Qué lo caracteriza? Lo caracteriza que llega apenas hasta el 1. De ahí su nombre, vector unitario. No tiene componente en Y, de ahí que Y se defina como 1, 0, ¿cierto? Listo. Y geométricamente, ¿cómo se vería esa representación? Bueno, entonces la representación de este vector en proyección sobre el otro se vería algo como esta manera. Entonces, otro color, tomemos el verde, tomaríamos la parte del vector B que alcanza a superponerse con el vector Y. Ahí me quedó fue como mal ubicado el I, entonces déjenme lo cuadro de aquí para que se note un poco mejor. Eso, mejor. Eso, déjalo ahí. Ahora sí, la proyección sería algo como esto. Listo. Pinto el vector ahora sí en color verde y el vector verde, ¿cierto? Que me indicaría la parte del vector B que se está acostando sobre el vector Y, ¿cierto? Entregaría la representación del vector B sobre Y de esta manera. Queda exactamente igual que el vector Y, ¿cierto? X0. Ah, perdón, toca alargarlo un poco más. Toca alargarlo hasta acá. X0. Esta sería la representación. Entonces, esta parte se acuesta sobre el vector unitario y esta parte pues, se acuesta sobre el eje X. Una segunda representación, hagámosla por acá, para el caso en el que el vector B es más corto que el unitario. Entonces, vuelva a ser lo mismo, el mismo eje X, el mismo eje Y, ¿cierto? Con sus coordenadas vertical, horizontal, listo. El mismo vector Y lo pongo por acá, así como lo teníamos en el primer diagrama, exactamente igual. Es decir, que llega hasta el 1, L es el vector Y, pero ahora el vector B no lo voy a pintar tan largo, sino muchísimo más corto, digamos, aquí nomás. Eso, ese que sea el vector B, muchísimo más corto. Listo, en ese caso, si ese es ahora el vector B, como vemos, ¿cierto? Sabiendo que ahora las coordenadas de este vector B son esta desde acá hasta acá llamada X, X, esta es la coordenada X, y esta de acá hasta acá sería la coordenada Y, así, ¿cierto? Coordenada Y, entonces el vector proyección sería el de color verde, ¿cierto? Aquí era todo este hasta acá, aquí será hasta acá. Ya no hay una parte que le sobre, ¿cierto? Se acuesta exactamente sobre la porción del vector unitario y que le corresponde. Entonces, este vector de acá y este vector de acá, en ambos casos, podríamos decir, estamos mm, refiriéndonos, ¿cierto? Voy a señalarlo aquí así, tanto este como este, esto, en ambos casos, lo señalo, tanto este como este, corresponderían a la representación geométrica del vector proyección de B sobre
Y bueno, creo que con esto por hoy ha sido suficiente. Nos queda entonces pendiente la composición de transformaciones lineales y la inversa, matriz de transición y semejanza. Esto va para una sola clase, ya la del viernes. Quiere decir que el viernes terminamos las clases del semestre, que el otro video, el de aplicaciones de valores y vectores propios, queda en video grabado para que lo revisen en la próxima sesión. No siendo más ingenieros por hoy, entonces damos aquí la detención a la grabación